Respira profundo antes de comenzar. No sé en qué momento empecé a perderme. Supongo que no se siente como una caída. Al principio es solo cansancio, una especie de ruido de fondo dentro del pecho, que te dice que algo no está bien, pero no lo suficiente como para detenerte. Durante años confundí estar bien con no pensar demasiado. Me levantaba, iba al trabajo, hablaba con la gente lo justo y necesario, cumplía con mis horarios y luego regresaba a casa a mirar series que no me importaban, solo para llenar el silencio. Lo curioso del silencio es que cuando de verdad se instala, no suena a nada, suena a voz. Y hay cosas dentro que una preferiría no escuchar. Tenía todo lo que se supone que debía hacerme sentir viva. Un empleo estable, una relación tranquila, amigas para los fines de semana y un plan a futuro tan perfectamente armado que no dejaba espacio para una respiración honesta. Pero igual me sentía vacía. No sé si alguna vez sentiste eso. Esa contradicción extraña de saber que no te falta nada, y aún así, sentir que no estás en ningún lugar. Era un jueves. Recuerdo el té frío sobre el escritorio, el correo abierto en la pantalla, y el cursor parpadeando como si esperara que yo dijera algo. No dije nada. Solo lo cerré. Ese día empecé a faltar. Primero al trabajo, después a mí misma. Los días comenzaron a mezclarse. No importaba si era martes o domingo, vivía en piloto automático. Comía lo justo, dormía lo necesario, y hablaba solo lo indispensable para no preocupar a nadie. Mi pareja me preguntaba qué me pasaba, y yo decía, nada, porque en verdad no pasaba nada. Ese era el problema. A veces, la vida duele más cuando no duele, cuando solo no tiene textura. Comencé a notar cosas pequeñas, que mi respiración era superficial, que hablaba en automático, que no recordaba la última vez que reí de verdad, que la palabra mañana me sonaba igual que ayer. Nadie se da cuenta cuando alguien empieza a desaparecer. No hay sirenas ni alarmas. Solo te volvés un ruido más en el fondo del mundo. Un domingo mi cuerpo se detuvo. Literalmente. Estaba lavando los platos y sentí un mareo como si el suelo se doblara hacia adentro. Apoyé las manos en la mesada y pensé que me iba a morir. No era un infarto, era ansiedad. Eso me dijo el médico después. Estrés acumulado, como si fuera polvo, que una puede limpiar un día de limpieza general. Pero algo cambió. Esa sensación de que mi cuerpo me estaba gritando algo que yo había decidido no escuchar por años. Volví a casa esa noche, y lo primero que hice fue apagar todo. El teléfono, la tele, la luz. Me senté en el suelo y escuché el silencio. No me gustó. El silencio es valiente. No te miente, te muestra lo que evitaste mirar. Y ahí empecé a entender que lo que me estaba matando no era el trabajo, ni la rutina, ni el estrés, era la mentira de que yo estaba bien. Durante semanas traté de fingir nuevamente. Salía, respondía mensajes, me reía en fotos, pero cada palabra sonaba prestada. Cada sonrisa era una excusa. Empecé a evitar a las personas que más me conocían, porque eran las únicas capaces de notar que no quedaba casi nada de mí. A veces me bastaba con quedarme en la ducha un rato más, dejando que el agua corriera sobre mi cuerpo hasta que el sonido del agua se confundiera con mi respiración. Era el único momento donde no tenía que ser nadie. Mis pensamientos empezaron a repetirse como un eco. No servís, nada cambia, estás sola, no hay sentido. Recuerdo una noche especialmente oscura. Miré mi reflejo y no lo reconocí. Tenía la mirada vacía, pero no triste. Vacía de quien fui, llena de alguien que aún no existía. Y ahí entendí algo brutal. No estaba perdida, simplemente ya no era la misma. Y me estaba exigiendo seguir siendo esa persona que ya se había ido. La resiliencia no nace cuando te rompes. Nace cuando dejas de fingir que no lo hiciste. Después de esa noche comencé a escribir. No para sanar,
sino para recordar que aún sabía escucharme. Las primeras páginas fueron insoportables. No sabía cómo hablar sin excusas. Cada frase sonaba como un informe. Hasta que un día, cansada de mí misma, escribí: "No tengo idea de quién soy". Y por primera vez, hubo silencio sin miedo. Lloré. No hasta sentir alivio, sino hasta sentir presencia. Me di cuenta de que llevaba años huyendo del dolor, por miedo a convertirme en alguien rota. Pero ya lo estaba, solo que no lo había aceptado. Y en ese reconocimiento, en esa rendición, algo se movió. No fue esperanza, fue espacio. El mismo lugar donde antes había ruido, empezó a existir aire. Respiré hondo, y aunque todavía dolía, por primera vez no quise que dejara de doler. Porque entendí que ese dolor no era castigo, era señal de vida, una prueba silenciosa de que aún estaba acá. A la mañana siguiente salí a caminar sin rumbo. No llevé auriculares, no miré el teléfono, solo caminé. El viento tenía un sonido que había olvidado. Las hojas caían con una suavidad que no recordaba. El aire olía a algo parecido a una promesa. No cambió nada, en realidad. El mundo seguía igual. Pero yo estaba mirando distinto. Y tal vez, eso era empezar. No se siente como fuerza, se siente como rendición. Es cuando te cansas tanto de desarmarte que dejas de luchar contra la incomodidad y simplemente respiras en ella. Ese fue mi primer paso. Aceptar que estaba cansada y que no tenía que demostrar nada a nadie. A veces, aprender a respirar despacio es la única victoria posible. No hay un día exacto en el que una toca fondo. No sucede con música de fondo ni con lágrimas de película. Sucede en lo cotidiano. Sucede cuando abrís la heladera y no hay hambre. Cuando respondes, todo bien, sin pensar. Cuando te das cuenta de que no recordás la última vez que deseaste algo de verdad. Para mí fue una mañana cualquiera. Me miré al espejo y no vi tristeza. Vi cansancio. Esa clase de agotamiento que se te clava en los huesos, el que no se arregla con dormir más. Decidí no ir al trabajo. Apagué el celular. Y por primera vez en meses no sentí culpa. Solo necesitaba escucharme, aunque no supiera qué iba a decirme. Salí a caminar sin rumbo. Era invierno. El aire estaba helado. Caminé tanto que perdí la noción del tiempo. Había una plaza vacía. Me senté en un banco, mirando cómo el viento arrastraba papeles y hojas secas. Pensé, así me siento yo. Sin dirección, solo moviéndome porque algo afuera me empuja. Mientras miraba, una anciana se sentó al otro extremo del banco. Llevaba una bufanda enorme y unas manos pequeñas que parecían saber de todas las cosas. Nos miramos sin hablar. Después de un rato, me dijo: "No estás cansada, estás vacía". Me quedé helada. Quise preguntarle cómo lo sabía, pero ella simplemente sonrió, se levantó y siguió su camino con pasos diminutos. No la volví a ver, pero esa frase no se me fue nunca más. Vacía, no rota, no derrotada, vacía. Tal vez ese era el problema. Había corrido, trabajado, amado, cuidado, hasta quedarme sin nada que poner encima del silencio. A veces la resiliencia no empieza con fuerza, empieza con honestidad brutal, con la capacidad de admitir que no sabes quién sos ni qué querés, y que por primera vez está bien no tener respuestas. Esa tarde volví a casa y empecé a limpiar.
No porque quisiera orden, sino porque necesitaba mover algo. Saqué ropa antigua, papeles, recuerdos que ya no dolían pero tampoco decían nada. Encontré una carta que me había escrito a mí misma cuando tenía 20 años. Decía: si algún día dejas de soñar, le estarás haciendo trampa a tu propio corazón. Tenía 28 cuando la leí otra vez, y ya no soñaba, ni siquiera dormía bien. La rompí. Me dolió hacerlo, pero sentí que tenía que dejar ir la versión ingenua de mí que me había seguido juzgando. Había vivido con miedo de decepcionar a la mujer que fui, la que creía que la vida era una línea recta y luminosa. Y sin darme cuenta, ese miedo me mantenía prisionera. Esa noche, sin pensarlo mucho, me escribí otra carta, no para reemplazar la anterior, sino para responderle. No te cumplí, pero sigo acá, y a veces eso también es amor. Hubo días después en los que casi volví a caer, porque reconstruirse no es lineal. A veces parece que avanzás y una frase, una imagen, un vacío, te devuelven de golpe al lugar de donde venías. Una tarde cualquiera abrí mis redes sociales y vi una publicación de alguien con quien compartí mi vida. Sonreía, viajaba, brillaba, mientras yo apenas respiraba. Fue suficiente para querer volver a desaparecer. Pero respiré, sin intención, sin método, solo respiré, y me dije: esto también pasará. No le escribí, no lloré, solo apagué el teléfono, y me quedé conmigo. Aprendí que a veces la resiliencia no es resistir, sino quedarse quieta en medio del temblor. Empecé a notar detalles mínimos que antes ignoraba: el olor del pan al pasar frente a una panadería, el murmullo de las bicicletas en la madrugada, la luz naranja del atardecer sobre las ventanas. Parecen cosas insignificantes, pero eran señales, síntomas de que estaba volviendo, suaves, pequeños, persistentes. Una mañana llamé a mi mamá. Hacía semanas que evitaba hacerlo, temiendo escuchar en su voz la preocupación que fingía no merecer. Me atendió con alegría, así, simple. Y sin preámbulos me dijo: sabía que ibas a volver. No entendía a qué se refería, pero supe que tenía razón. A veces volver no significa regresar a un lugar, sino volver a sentirte parte de algo. Nos quedamos hablando 1 hora, de cosas simples, de compras, de recetas, de cosas sin importancia. Pero esa hora fue un punto de apoyo. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. Con el tiempo volví a escribir, sin filtros, sin propósito, solo palabras, vértigos, angustias y certezas. Encontré en ese acto una manera de sostenerme sin entenderme. Las palabras salían y me arreglaban en silencio desde adentro. Y empecé a hablar sola. Sí, en voz alta. Hablarme sin miedo. Decirme estoy cansada era diferente que pensarlo. Tenía peso. Obligaba a reconocer algo. Así, frase a frase, me fui escuchando salir del abandono. Aprendí que una no sana cuando deja de doler, sino cuando acepta que el dolor también forma parte de quien es. El dolor deja de ser enemigo cuando le haces un lugar en tu casa interior y lo dejas sentarse a la mesa. Me acompañó meses, a veces como una lágrima muda, otras como una presencia que me hacía compañía en la cocina o en la noche. Empecé a perdonar cosas que ni sabía que seguía sosteniendo. Palabras no dichas, decisiones tomadas desde el miedo, personas que lastimé siendo otra. Y entendí algo que me cambió entera. La resiliencia no es fuerza, es ternura. La ternura que aprendes a darte cuando ya no te queda nada más.
A veces me pregunto si todo valió la pena, si era necesario romperme tanto para volver a respirar de verdad. Y aunque no tengo certeza, creo que sí, porque había vivido tan apurada que olvidé mi propio ritmo. Hoy, cuando algo se cae, no corro, respiro, y dejo que duela un poco antes de seguir. Porque entendí que el dolor bien vivido es solo una forma del alma de decirme, estás despertando. Creí que todo había vuelto a la normalidad. Pero lo que viene cambiará todo lo que creía saber sobre volver a vivir.